Vamos a hablar de un tema que seguramente los confunde, y es que en el Código Procesal del Trabajo y el Código General del Proceso existen normativas que a veces se complementan o a veces están expresamente establecidas. Estamos hablando de los procesos laborales. En los procesos laborales muchas personas se equivocan todo el tiempo porque no saben cuándo se aplica uno y cuándo se aplica el otro, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de las excepciones de mérito. Primero, independiente si estamos en un Código General del Proceso o los procesos que allí se tramitan, o los del proceso laboral, estamos diciendo que las excepciones de mérito no tienen un nombre propio, no son taxativas. Quiere decir que usted no las va a encontrar allí filadas como si las excepciones previas. Recuerden que las excepciones, quienes no saben de derecho o están estudiando apenas, excepciones son las defensas, ¿sí? Es decir, si yo voy a alegar el pago de la obligación, yo puedo decir pago de la obligación como una excepción de mérito, ¿cierto? Y también podría decir cobro de lo no debido, porque el otro me está cobrando algo que yo ya pagué. O también puedo decir falta de legitimación en la causa para pedir, y estamos diciendo básicamente yo no le debo a ese trabajador. Básicamente eso es lo que estamos diciendo. Y miren que utilizamos tres tipos de nombres y la ley y el juez no nos va a poder decir, es que tenía que ponerle un nombre que concordara con determinada norma. No, porque no la hay, ¿sí? Y no se nos puede exigir eso. Lo que se nos exige es el fundamento, que se entienda cuáles son esos fundamentos que sostienen esa excepción de mérito, ¿sí? Eso es todo. A diferencia de las excepciones previas sí tienen una taxatividad, es decir, sí están reguladas una a una. Es decir, que yo no puedo traer otra con otro nombre, alegando que es una excepción previa, ¿cierto? Recordemos también que las excepciones de mérito se deben presentar con la contestación, obviamente, no se hacen en escrito aparte. Y segundo, y en el laboral también las excepciones previas también se establecen en la misma demanda, a diferencia del Código General del Proceso, que también, que allí te las piden de manera expuestas de manera escrito aparte, ¿cierto? Aquí no, en el Código Procesal del Trabajo no, en los asuntos procesales laborales no. Bueno, ¿y dónde se va a decidir entonces la excepción de mérito? Se resuelve en la sentencia. Por allá usted va a encontrar esto en el artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Yo llevo 21 años, ya lo saben, litigante, y soy casacionista. ¿Y qué es un casacionista? Pues básicamente nos dedicamos a encontrar los errores que cometen tanto jueces como magistrados del tribunal, de tribunales superiores, y eso los acusamos en recursos extraordinarios de casación que llevamos ante la Corte Suprema de Justicia. Recuerden que tengo 21 años de experiencia y 16 años como profesor universitario, que ya no ejerzo como profesor, ya no es de mi interés, trabajo mucho en el aspecto ya más privado. Miren, entonces, sigamos. Las excepciones, entonces, hay otra cosa que quiero dejarles en claro, y sobre todo a los que no saben de derecho, están estudiando o son aficionados o de pronto nunca litigan y ya hace años están fuera de litigio. Bueno, recuerden que las excepciones son las defensas. A mí me presentan unos hechos y me piden unas pretensiones en la demanda. A esas pretensiones yo las contrarresto con eso que se llama excepciones. Es decir, usted me está pidiendo que le pague prestaciones y yo le voy a alegar con una pretensión, no con una pretensión, pero es un equivalente que se llama excepción. Y a esa excepción voy a decir pago. Ya le pagué, pago de la obligación. Listo. Ahí para que tengamos en el tintero. Excepciones previas. Primero lo que vamos a decir de las excepciones previas es que son taxativas. Estamos hablando del proceso laboral, no lo olviden. Las excepciones previas, al igual que las de mérito, son defensas que se pueden proponer de la parte demandada. ¿Sí? No voy a poner en la demanda excepciones, no. Esto es en la contestación de la demanda, o sea, del demandado. Quien propone las excepciones es el demandado. Las excepciones previas aquí sí que son taxativas. Es decir, solo puedo interponer las que están allí en la norma. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿cuál es el término para proponer las excepciones previas? Estamos hablando en materia del proceso laboral. Una vez notificada en debida forma entonces la demanda a la demandada, esta última, la demandada, tendrá un término de 10 días para contestar la demanda y proponer las excepciones previas y las de mérito, obviamente, que considere que son aplicables. Esto usted va a tener allí como referencia el artículo 74 y 31 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. Listo. ¿Cuáles excepciones previas se pueden proponer? Entonces,
Las excepciones previas que se pueden proponer por parte del demandado son las mismas establecidas en el Código General del Proceso en su artículo 100. Es decir, que son iguales las que se proponen, las excepciones previas que se proponen en un proceso laboral como las que se proponen en un proceso derivado del Código General del Proceso, o sea, en asuntos civiles, comerciales, de familia, son las mismas, para que usted lo tenga en cuenta. Usted dice, bueno, es que no hay una normatividad propia en el proceso laboral, exactamente. Adicionando, pero ojo, usted va a adicionar esto, las excepciones previas de prescripción y cosa juzgada, esto con referencia en el artículo primero de la ley 1149/2007, artículo 32 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, y advirtiéndose que las excepciones previas obviamente son taxativas y no se pueden proponer excepciones previas diferentes a las establecidas en las citadas normas, ¿sí? O sea, usted coge el artículo 100, a eso le agrega también la de prescripción y cosa juzgada, ¿sí? Y esas son las excepciones previas que usted va a proponer en un proceso laboral. Y seguramente ahora te estás preguntando, bueno, ¿y cuáles son esas excepciones previas del Código General del Proceso que se aplican en el proceso laboral? Bueno, entonces ya te dije que es artículo 100 del Código General del Proceso. ¿Y cuáles son esas excepciones? Pues serían estas: falta de jurisdicción o de competencia, cláusula compromisoria o compromiso, inexistencia del demandante o del demandado, incapacidad o indebida representación del demandante o del demandado, ineptitud ineptitud de la demanda por falta de requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones. Sexta, no haberse presentado prueba de calidad de heredero, cónyuge o compañero permanente, curador de bienes, administrador de comunidad, albacea y en general de la calidad que actúe el demandante o se cite al demandado cuando a ello hubiere lugar. 7. Habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que le corresponde. 8. Pleito pendiente entre las mismas partes y sobre el mismo asunto, es decir, ya en otro juzgado y en otro proceso se está debatiendo lo mismo. 9. No comprender la demanda a todos los litisconsortes necesarios, es decir, a todos los demandados. ¿Sí? No se demanda a todos los demandados, entonces usted propone esa excepción previa. No haberse ordenado la citación de otras personas que la ley dispone citar. Faltó fulanito y fulanito. Haberse notificado la auto omnisoria de la demanda a persona distinta de la que fue demandada. Esa es otra de las excepciones previas. Y la última pregunta que quiero resolver con esto es: ¿cuándo se resuelven entonces las excepciones previas en un proceso laboral? Las excepciones previas se resuelven en la primera audiencia de trámite. Esto es porque es sistema oral, laboral. Esta primera audiencia, sé que algunos le dicen la primera de trámite, pero realmente, como está establecida en el Código Procesal del Trabajo, se llama audiencia obligatoria de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y hasta aquí, entonces, lo que tiene que ver con excepciones. Si tienen dudas, si ustedes tienen algún problema, si necesitan casación, obviamente, recuerden que nosotros prestamos servicios para abogados desde 2005 y también emitimos conceptos y segundas opiniones profesionales para quienes son abogados o tienen confusión o quieren reforzar alguna decisión que van a tomar en un proceso. Tenemos 21 años de experiencia y somos casacionistas, ¿sí? Y estamos desde 2005 prestando servicios para abogados y sabemos exactamente lo que necesita un litigante. Y si usted no es abogado, pero necesita un concepto, de igual manera puede contratar nuestros servicios. Ahí están los datos de contacto en la descripción. A través de nuestra coordinadora nos puedes contactar y nos estamos viendo o escuchando en una próxima. Recuerda que soy Alex Valencia y estoy en Colombia. Saludos.